Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Espochés. Hoy nos encontramos con una persona fantástica, maravillosa del mundo del ajedrez, una persona que ha revolucionado el ajedrez en Estados Unidos en las escuelas. Hablamos de Beatriz Marinelo Mansilla. Es una ajedrecista chilena-americano, tiene doble nacionalidad, maestra internacional de ajedrez, que ha sido vicepresidenta de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, que ha sido la primera mujer elegida como presidenta de la Federación Norteamericana de Ajedrez. También ha sido miembro de la Junta Directiva y secretaria general de la Asociación Profesional de Ajedrecistas, una asociación que tiene más de 1.100 miembros de 85 países. Beatriz, a los 16 años, ya fue campeona de Chile y eso de campeona lo tuvo durante 7 años. A los 20 años ya organizó su primer campeonato nacional en Chile y después organizó más eventos. Es una persona que desde un principio ha contribuido al ajedrez no solo como jugadora, sino aportando algo más. Ha disputado 7 campeonatos femeninos en Estados Unidos y ha representado a este país en 2 torneos interzonales femeninos y en una olimpiada. Durante más de 30 años ha revolucionado el mundo del ajedrez en Estados Unidos desarrollando programas de ajedrez escolar, lo que ella considera más una misión social que un trabajo. Bueno, Beatriz, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todos los que están viendo el programa. Muchísimas gracias por la presentación. Me parece excelente. Y bueno, el trabajo continúa. Todavía tenemos mucho por hacer. Bien. Vicepresidenta de la FIDE, presidenta de la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos y secretaria general de la Asociación de Profesionales de Ajedrez, en la cual están integrados más de 1.100 ajedrecistas profesionales de 85 países. ¿Puedes definirnos con una frase cada una de estas organizaciones y cuál es el logro o actividad de la que te sientes más satisfecha en cada una de ellas? De la Federación de los Estados Unidos, creo que mi aporte ha sido al ajedrez en las escuelas y a mejorar la situación financiera de la federación inicialmente y mejorar todos los sistemas, los torneos. He contribuido, todavía lo hago. Ha sido un trabajo que todavía lo mantenemos por muchos años. Y quizás lo que me ha dado más satisfacción, porque fue lo que se ha podido hacer, ha sido a pulso, con mucho trabajo y he conocido gente maravillosa, he hecho muchos amigos, he podido aprender de mucha gente. Ha sido un trabajo muy hermoso. Muy duro porque es político, la política es siempre complicada. Claro. La FIDE, también conocí muchos amigos, gente que curiosamente en la FIDE, cuando tú recién llegas, ven siempre caras nuevas y después se van. Entonces dice, ¿cuánto tiempo van a estar? Yo vieron mi cara como por 15, 16 años, así que en un momento dado ya sabían quién era. Y mi mayor logro fue la fundación de las comisiones de ajedrez social y también el apoyo, el impulso al ajedrez para personas con capacidades diferentes. Creo que en eso aporté también. Y luego la asociación profesional. Sí. También fui miembro de la comisión de verificación de cuentas. Bueno, también tengo mi base, yo soy contadora en Chile, estudié contabilidad, pero nunca practiqué realmente.
Así que, pero conozco los sistemas contables, las partes financieras, y nunca me interesó, y después estudié educación en los Estados Unidos. Y la Asociación para Ajedrecistas Profesionales, conocí gente muy, muy agradable, como el presidente de la asociación, Alex Kolovich, y desafortunadamente no podía comprometerme a ayudarlo a estar ahí porque tengo mucho trabajo, y traté de establecer de abrir el mercado norteamericano, que es muy difícil. La gente se puede mudar a los Estados Unidos, pero entrar a los núcleos es muy difícil. Y les presenté a organizadores, uno de los torneos pusimos premios, los clubes en el Marshall pusimos premios para algunos torneos, para el mejor jugador que fuera miembro de esta organización, sí. Y también el torneo, el Master, que también lo hicimos con Walter. Y claro, abrí un poco la puerta, pero esa puerta es difícil de abrir. No es porque yo todo lo contrario, yo soy muy abierta, pero es la cultura, es cultural. Sí. Es muy difícil entrar. Puedes venir y jugar en el parque, ir al club, pero entrar a los grupos son círculos más cerrados. Y luego, te estudian mucho, te estudian mucho, sí. Por cierto, en esta organización me ha chocado que están gente muy importante, campeones del mundo como Anand, pero Magnus Carlsen creo que no pertenece, ¿no? Sí, yo creo que ellos quieren hacer un trabajo en un momento, más que nada, la organización nació para defender los intereses de los ajedrecistas profesionales. Uh-huh. Y han seguido avanzando, siguen haciendo torneos, hay muy buenas intenciones, pero yo pienso que se tienen que reinventar. Uh-huh. Tienen que incluir a otros profesionales que ya lo están haciendo, árbitros, gente de ajedrez en las escuelas, y pienso que un grupo de gente con muy buenas intenciones. Yeah. Yo personalmente me siento orgullosa de ser miembro y apoyo totalmente lo que están haciendo. Las actividades. Y la última iniciativa, que vamos a ver qué va a pasar con eso, que fue la formación, la creación del Salón de la Fama para el continente americano, que fue creado por Gustavo Mas. Y él comenzó y me contactó, estuvimos conversando y acepté ayudarle. Y ahora estamos formando este grupo, entonces vamos a incluir a la gente que más destacada del continente, desde Canadá hasta Chile o Argentina, dentro de este Salón de la Fama. Uh-huh. Y inicialmente va a estar ubicado, bueno, en línea, pero también ubicado en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Hombre. Sí, vamos a ver, bueno, es controversial. Me dicen que vaya, no sé. Sí, Tengo ganas de ir, pero por otro lado, la cantidad de mujeres muertas en Ciudad Juárez es muy, pues, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, una de las personas que entrevisté, Miriam Parcus, es de esa zona. Sí, y también está Ivette. Ivette también es de Chihuahua. Sí, el gran maestro Cori está viviendo allá también. Son sí, zonas yo creo que muy los visitaré. pero yo creo que yendo con personas de allí que conozcan un poco, hombre, los de fuera sentimos también que Estados Unidos, cuando ves una película, parece que todo el mundo está a tiros, ¿no? Y tú vives ahí tranquilamente y no te está pasando nada, ¿no? No, yo he viajado mucho, además, por el mundo, entiendo eso perfectamente. He ido a países, camino en la calle, he ido a países que se supone que son muy peligrosos. Yo supongo que mucho lo que es utilizar sentido común y luego mucha suerte, sí que tiene que haber suerte, pero sobre todo sentido común. Si tú vas destacando y llevas, yo que sé, un reloj imponente y vas con aspecto poderoso, digamos, a nivel económicamente, pues llamas la atención y yo creo que lo mejor es integrarte en el lugar que vas con la gente que vas, ¿no? Pasar lo más desapercibido posible, ¿no? Sí, siempre estar precavido y justamente no estar mostrando ni de estar lo más claro, justamente. Sí, muy bien. Pues sí, perdona, sigue. Es que estoy con varias pantallas a la vez y estoy viendo. Así termina. Ok.
ha sido la que yo siento que yo he hecho más en ese momento en mi vida. Y era muy joven, renuncié a muchas cosas de orden personal para poder hacer esto. Y luego, sí, porque yo empecé en el mundo del ajedrez muy joven y siempre con muchas ideas. Y luego de ahí fue mi vínculo con la FIDE. O sea, yo no llegué a la FIDE como era presidenta, y de ahí empecé a conocer el mundo de la FIDE. Ya había jugado antes la Olimpiada, había tenido experimentado la Olimpiada del año 94, que fue una elección increíble. Hubo también una elección de la FIDE entre Campomanes y Florencio Campomanes y Karpov, Anatoly Karpov, y había visto las dinámicas, yo no había participado porque realmente yo no, y los Estados Unidos cambió su voto a última hora, y el delegado en ese entonces era un señor que se llama Fan Adams, que desafortunadamente falleció hace bastante tiempo, descendiente del presidente de los Estados Unidos, Adams, y un hombre muy entregado al ajedrez, un filántropo, y cofundador del ajedrez en las escuelas en Nueva York. Entonces, yo entendí su punto de vista, su ética, y bueno, entré a la FIDE sabiendo, con los ojos muy abiertos, sabiendo cómo eran los sistemas. También había trabajado en FIDE América, y también igualmente entrando con todo el hecho de ser latina, a uno le ayuda a entender otra cultura para hacer el cruce cultural, ¿cierto? Porque realmente la cultura anglosajona es muy diferente a la cultura latina. Puedes vivir en un país anglosajón, pero no te sientes integrada si no entiendes cómo piensa la gente. Incluso las traducciones entre idiomas no son traducciones. Palabras que uno traduce tienen una profundidad, un sentimiento diferente. Claro, sí. Podemos hablar de la parte del lenguaje, pero entonces eso, y luego cuando llegué a la FIDE, en FIDE América estuve 8 años, apoyé bastante, hicimos los reglamentos de torneo, los de las finanzas, aprendí mucho, cosas buenas y cosas que no me gustaron tanto, pero seguí adelante. Y en la FIDE dije, bueno, si tengo esta posición, no me interesa el cargo, lo que me interesa es hacer algo. Y habían varias cosas que me interesan, por ejemplo, el ajedrez en las escuelas me interesa enormemente, pero ya había gente trabajando en eso bien. Y el ajedrez social, que también ha sido parte importante para mí, ya que siento que gracias al ajedrez mi vida tuvo un cambio muy... A mí el ajedrez me abrió puertas, me abrió la mente, me abrió la vida, claro. Todo. O sea, yo siento que el ajedrez puede transformar las vidas de manera positiva. Y esa idea, formamos las comisiones de ajedrez social, se crearon en el 2002 en Estambul, y de ahí comencé un trabajo creando programas, apoyando gente en África, hicimos algunas cosas en Asia, en Latinoamérica, pero lo más importante es que el trabajo siempre tiene que ser comunitario. Correcto. Y tiene que tener una base dentro de los países. Participativa, ¿verdad? Que participen. Que participen a nivel local, claro. Sí, tiene que haber una base, líderes. La idea no es que una persona vaya de una simultánea de ajedrez y se vaya, claro, y lo pase bien unos días. Eso no sirve. O sea, yo ahí entendí que en la parte social la idea era, primero que nada, llevar juegos de ajedrez. Y fui a África bastantes veces y me daba cuenta que no tenían suficientes juegos, y de repente la FIDE les había enviado juegos, pero no los tenían porque estaban en la aduana y no los sabían sacar o no tenían el dinero para sacarlos de las aduanas, o simplemente no había esa idea de... Entonces me di cuenta que yo tenía que llevar los juegos, tenía que transportarlos, viajaba con maletas gigantes de juego, destruí no sé cuántas maletas. Y empezar a llevar cosas, empezar a llevar no solamente los juegos, sino que también los seminarios, los seminarios FIDE, que son muy buenos, sí. Y empezamos a hacer seminarios para entrenadores, seminarios para organizadores, juntos, para que la gente empezara a empoderarse, a aprender, a intercambiar ideas. Y eso pienso que se quedó ahí.
eso es una siembra. Sí, sí, Y es más importante enseñar a pescar que entregar el pescado, ¿verdad? sí, en los Estados Unidos hay una historia que se llama, a ver, ¿cómo sería la traducción? Es como la historia de Juan, es John, que fue a sembrar semillas para tener árboles de manzana. Ujú. Entonces, siempre pensé que el desarrollo del ajedrez, prácticamente nosotros somos agricultores, somos gente que tiene que sembrar y tiene que luego cuidar esas plantas, esa siembra, luego tiene que cosechar y después tienes que mantener la tierra y tienes que sembrar nuevamente y tiene que Eso, seguir y el ciclo continúa. Eh, entonces, todo eso es renovable. correcto. Y, Ujú. Bien. ¿Cuál es la situación actual del ajedrez en las escuelas de Estados Unidos? bueno, eso es muy interesante porque el ajedrez en los Estados Unidos hemos logrado el ajedrez como base. El ajedrez en las escuelas es básicamente la educación total. O sea, es poner mucha gente y son todos diferentes porque no son muchas las escuelas que tienen el ajedrez en la malla, dentro de la malla curricular, pero sí hay muchas escuelas que tienen programas de enriquecimiento académico Ujú. después de la escuela y el ajedrez es parte de eso. Además, programas que son absolutamente de ajedrez. O sea, yo diría que en este momento en Estados Unidos deben haber 1 millón de niños que aprenden ajedrez, si no más. Pero ellos aprenden y de ahí se crea una base, una pirámide que finalmente termina con el ajedrez de alto rendimiento. Y el ajedrez obviamente los resultados, o sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, hay grandes maestros norteamericanos prominentes en ese momento, pero no eran los resultados que tenemos ahora a nivel competitivo internacional. Y la cantidad de jóvenes que van saliendo y grandes maestros, muchos por este trabajo del ajedrez en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que te podría decir? ¿Qué es lo que está pasando? El ajedrez de élite está bien en cuanto a jóvenes, Ujú. porque están todas las posibilidades de aprender y practicar en línea. Bueno, el ajedrez en línea es muy diferente al ajedrez en persona, es un ajedrez menos profundo, es un ajedrez, bueno, es un ajedrez de mucha rapidez de decisión, tiene, bueno, es muy diferente, pero no se puede menoscabar, pienso que es igualmente importante, pero los niños ahora, los jóvenes, aprenden con tecnologías y entonces esa parte está bien. La parte que no está bien dentro del ajedrez escolar ahora en los Estados Unidos es que la mayoría de las escuelas tuvieron muchas dificultades para funcionar durante la pandemia Ujú. y por ende se enfocaron solamente a las cosas que consideraban que era como el core, como Sí, el corazón como del... Sí. sí, la raíz de la educación de ellos. Y el ajedrez no encajó. Entonces muchos programas se descontinuaron. Los programas de después de las escuelas, que era la mayoría, son la mayoría, no se hicieron por la misma razón. Muchos retomaron en línea, pero muchas escuelas no estuvieron de acuerdo a hacerlo en línea porque como ya tenían clases vía Zoom en la mañana, no querían que estuvieran todo el día en eso. Entonces, la federación ha perdido como un 50% de la membresía de niños y jóvenes, Ostras. para darte una idea, 50%, mucho. Y entonces eso lo tenemos que retomar. Ese es un trabajo que vamos a tener que rehacer. Eh, y bueno, los torneos nacionales los hicimos en línea. Yo pertenezco al directorio nacional escolar Ujú. de ajedrez, obviamente, y he estado ahí desde su creación. Solamente me salgo cuando hago otras cosas y si no, sigo trabajando. Somos un grupo de gente muy comprometida, tenemos reuniones hasta las 2 3 de la mañana, Sí, lo empezamos a debatís, lo las vivís, ¿no? Sí. 7 no, y hacemos reglas y esta es otra cultura, la gente es quiere revisar, son perfeccionistas y quieren esto, y quieren probar una cosa, o sea, y tenemos reuniones todas las semanas, todos los meses, yo tengo hoy una, Ujú. y justamente yo quizás no he hecho tanto como muchos de los miembros han hecho, pero si cuento toda mi vida creo que estoy bien ahí. Eh, Te sientes satisfecha.
No, me siento que he contribuido lo suficiente, pero al mismo tiempo ese trabajo lo vamos a tener que hacer y pienso que es el mismo fenómeno en todo el mundo. Por otro lado, hay muchos profesionales del ajedrez que están muy cómodos ahora haciendo clases en línea, pero eso es una burbuja. Ya. Pienso que sí. ¿Por qué burbuja? No porque no funciona, sí funciona, es porque si no hay una forma de un feeding system, que significa como algo que inyecte jugadores dentro de ese, no van a tener, no es renovable. No, además de que pierde, a ver, el ajedrez si no es presencial, evidentemente pierde lo que toda la relación que no es presencial entre personas, entre seres humanos, ¿no? Si no hay una relación directa, la relación no es la misma, evidentemente. Las complicidades, lo que se transmite, las sensaciones, todo eso, la tecnología es muy difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil, es diferente, se pierde la parte humana, enseñar la parte de las lecciones de vida que uno tiene que aprender, la ética, incluso transmitir el sentimiento, es un sentimiento diferente. Sí. Entonces, tenemos que seguir con el ajedrez en las escuelas, tenemos que seguir con el ajedrez social. El ajedrez social, básicamente el compromiso es de llevar al ajedrez a donde se necesita para mejorar la sociedad. Claro, y eso no solamente son niños, también son adultos, son gente que, por ejemplo, ahí entra también la prevención o disminuir las enfermedades asociadas con el envejecimiento cerebral, como el Alzheimer's, como la demencia, y también las cárceles. Mucha gente no cree en eso que es posible recuperar o reformar a gente en las cárceles, pero las cárceles son muy inhumanas y son muy injustas. Y pienso que aunque la persona no se recupere, el darle un poco de luz, porque el ajedrez lleva luz y lleva energía, puede de alguna manera darle un poco de esperanza a esas personas. Y pienso que se aprenden en acciones y consecuencias, como Sí, que me decía el otro el, día. el sistema penitenciario de Estados Unidos y el español, por lo que se ve en las películas, por suerte no lo conozco, pero por lo que parece son muy diferentes, ¿no? Pero en el sistema penitenciario español, las experiencias que se están llevando a cabo, por ejemplo, las que mejor conozco son las de Juan Antonio Montero Aleu, del Club Chess Magic de Mérida, Extremadura, y están teniendo unos resultados fantásticos. Y resultados que incluso no solamente estamos dentro de la prisión, sino me contaba el otro día un caso de una persona que había salido de permiso y que se acordaba de una de las reglas que le había explicado, que es la de pieza tocada, pieza movida, y en una acción en la cual le trataban de vender o suministrar droga, se dio cuenta de que esa acción hay que pensarla antes de tomarla y eso posiblemente le evitó el que hubiera consumido estupefacientes y luego hubiera tenido problemas al volver. Y además se establece una relación humana que personas que están de delitos muy diferentes, pues incluso al final establecen una relación humana eh, valorando y respetando más a los demás y también a los profesores, incluso les han hecho regalos, o sea que sí, yo creo que tiene mucho, mucho valor y supongo que en Estados Unidos también se puede llevar No, con buen efecto, nun- sí. nunca he visitado una cárcel en los Estados Unidos. A todo esto soy una admiradora del trabajo de Juan Antonio Montero. Me parece una persona excepcional. Me encanta lo que hace, su compromiso. eh, Maravilloso lo que hace. Soy una fan de él Yo y de también. su trabajo. Por cierto, hoy he visto Sí. fotografías de los dos, tuyas y de él, juntos, porque hoy son 5 años que estuviste aquí en España, en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, con la clausura del Congreso por la Igualdad de las Mujeres en Ajedrez. Y revisando, os he visto en unas cuantas fotografías. Sí, fue la única vez que lo he visto, pero inmediatamente sentí
una conexión y un profundo respeto hacia él. Me admiro mucho lo que hace, pero te quería comentar que por algunos años hicimos una conferencia o simposios de ajedrez social en Córdoba, en Argentina, con mi gran amigo Guillermo Sope, maestro internacional Guillermo Sope, y con Juan Carlos Carranza. Y ellos me llevaron a cárceles. Yo visité cárceles de mujeres y pude hablar con ellas, conversamos de ajedrez, ellas hablaron conmigo, ellas me compartieron sus inquietudes, fue algo muy, muy impresionante y a uno le abre los ojos de los seres humanos que de repente están en situaciones que han cometido un error, que yo lo entiendo perfectamente. Y en Chile también he visitado cárceles. Entonces, yo creo que hay gente que no cree en esto, que cree que hay que enfocarse en los niños y estoy de acuerdo, pero sí pienso que el ajedrez en las cárceles tiene un valor muy importante para un poco cambiar la mentalidad también, no solamente de la gente que está en las cárceles, sino que la gente que está fuera de las cárceles y que puede verlos como seres humanos, humanizar a personas que, bueno, hay personas que han hecho cosas horribles, que obviamente merecen un castigo severo, la muerte incluso, no sé, ahí, pero eso, la pena de muerte es otra cosa que se puede... Pero el tema del ajedrez en las cárceles yo creo que definitivamente es algo que es muy valioso. Sí, bien. ¿Cuál es tu opinión sobre las políticas de promoción y desarrollo actual del ajedrez social en América? Bueno, la persona que está muy comprometida con esta causa es Darcy Lima, de los proyectos sociales. Y su base también es un programa de ajedrez en las cárceles que es creado y administrado por Jaime Net, ¿cuál es su nombre? Charles es su nombre, no me acuerdo el apellido. Pero en general, bueno, Latinoamérica tiene tanta necesidad y al mismo tiempo tanta riqueza y tanto recurso, y recurso no solamente en cuanto a materias primas, sino que también recursos humanos, talentos enormes, Sí. sobre todo. Y aún así, no, yo creo que mucha gente no tiene el tiempo o no lo quiere dar o no se compromete a causas sociales, tanto como en otros países que es más fácil poder difundirlo, o lugares como obviamente como África, donde vive la gente en extrema pobreza y cualquier cosa que uno pueda aportar es valiosa. Latinoamérica también hay mucha pobreza, sobre todo durante la pandemia, el continente se ha empobrecido mucho más. Sí. Pero sin embargo, yo es algo que me sorprende bastante. Yo estoy trabajando bastante estos temas sociales, me interesan mucho con todo lo que es Latinoamérica. Y más de una vez me gustaría hablar con más de uno de estos políticos, porque al final el problema ese de que hablamos para mí es una cuestión de reconocimiento político, de concienciar de la poca inversión que supone el ajedrez y el bien que aporta a la sociedad. Porque todas estas personas que quieren hacer su trabajo social, que lo quieren hacer de una manera desinteresada, también tienen que vivir, evidentemente. Tienen que tener un reconocimiento social y un reconocimiento económico para poder desarrollar esta labor. Y yo creo que muchas veces muchos lo intentan, pero como tú bien decías, no son comprendidos quizás por la sociedad a veces, no se lo creen, y eso es porque no hay esa labor de, digamos, de promoción a nivel de los medios, de que se reconozca, de que se valore. Sí, sí, yo creo que los políticos no tienen la visión, ni las ganas, ni el compromiso, ni tampoco, por ejemplo, el hecho, hay que ir a los lugares, hay que hacer el trabajo de base, hay que estar ahí, hay que vivir la experiencia, hay que compartir, hay que abrirse. Y eso requiere mucha generosidad y compromiso. Una cosa que fue a mí la FIDE, cuando hicimos los programas, yo lo llamé la Comisión de Acción Social, pensando en la palabra acción, que justamente está relacionado con lo que tú acabas de decir. Inicialmente me daban un presupuesto de 12.000
euros al año, que no es nada. Y después me lo subieron, después de que vieron todo lo que estaba, a 20.000, fue un año me dieron 20.000 euros, solamente un año. Y el resto del tiempo, todo lo que hice, la gente pensaría que había una inversión enorme. Bueno, primero que nada, todo esto fue trabajo voluntario de mi parte y mucha gente que vino conmigo, no solamente yo. Y lo otro es que yo descubrí que la forma de hacerlo era tener una conexión local. Alguien una persona, un individuo, una mujer, un hombre, un ser humano motivado. Una conexión local. Y número 2, buscar organizaciones que estuvieran interesados o interesadas en formar partnerships, en formar como partnerships son como ser socios, como ser socios. Montar una red, que es lo que tenías tú establecida, una red, ¿verdad? Y yo formé una red. Resulta que cuando Robert Katende y Fiona Mutisi, cuando no eran famosos todavía, y Fiona todavía no hablaba inglés, hablaba un dialecto. Sí, perdona un momento, explica un poquitín quiénes son Robert Katende. Sí, hay una película, ¿cierto? Que él se llama La Reina de Katwe. Y ellos son de Uganda. Y ocurrió que, bueno, Robert ha hecho un trabajo maravilloso, Robert Katende, pero de luego se independizó. Y él estaba conectado a una organización norteamericana que se llama Sport Outreach, y trabajaba para ellos. Y cuando la gente de Sport Outreach, alguien de su grupo me contactó a mí. Yo no conocía a Robert. Y me dijeron, mira, queremos hacer porque se escribió el libro, entonces conocí al escritor que escribió el libro en el cual eventualmente se hizo la película. Y me dijeron, queremos hacer una gira y también queremos que vaya a Nueva York. Puedes hacerlo tú, puedes coordinar algo rápido. Y yo le dije, sí, podemos ir a las Naciones Unidas. Y fuimos a la ONU Mujer, nos juntamos con una coterránea tuya, se llama Viviana Aido, sí. ministra de Igualdad en España. Sí, por 2008, sí, en los tiempos de Zapatero. Sí, y esto fue el 2012. Entonces Viviana estaba como asesora de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y cuando previamente me había reunido con la señora Bachelet, y ahí conocí a Viviana. Y nos hicimos relativamente amigas. Su papá juega ajedrez, son de Extremadura. Sí. Y básicamente vinieron al Marshall. Papá conoció a sus padres, vinieron a jugar. Mira. Sí, y ella aprendió un poco también a jugar. Y una gran persona. Entonces, cuando me contactaron, llamé a Viviana. Le dije, Viviana, ¿puedo llevar a Fiona Mutisi y al escritor y a Robert Katende a la ONU? Les quiero mostrar y si tú los puedes recibir. Ya me dijo encantada. Así, inmediatamente me dijo, ¿cuándo vienen? Anotó, me dijo, sí, por supuesto, yo lo recibo y todo. Y de ahí fuimos al Marshall, organicé que diera una charla. Fuimos a varios lugares dentro de las escuelas de acá para que vieran. Cuando conocí a Fiona, lo que más me impactó que fue vinieron en invierno. El invierno neoyorquino hace un frío terrible. Ella no venía sin abrigo, venía con un suéter blanco, tenía frío, no tenía bufanda, no tenía abrigo, no tenía zapatos para el frío. Me quedé impactada con eso. Claro. O sea, hablé con ellos, le dije, esta niña tenemos que comprarle ropa, tenemos que si le vas a dar una gira en Estados Unidos, tiene que estar vestida, por lo menos protegida del frío. Y ahí conozco a Robert, y Robert recuerdo que incluso cuando fuimos a la ONU, tenía una cámara chiquitita que recién había comprado, y se le cayó, y casi lloró. Y casi lloró porque yo sentía todo eso, porque cuando algo tan valioso para él en ese entonces, y que casi lo pierde. Y de ahí, cuando conocí a Robert, yo le dije, mira Robert, esto fue como el 2010, 2011. Le dije, yo eventualmente voy a ayudar a crear esta comisión de ajedrez social. Y te voy a llamar por teléfono
para que tú seas mi secretario general. Él pensó que yo estaba bromeando. Esto fue a 2 años antes. Bueno, formamos la comisión en el 2002 y llamé a Robert y le dije, formamos la comisión, necesito el aval de tu federación, que y en ese momento era muy fácil de obtenerlo. Y le dije, quiero trabajar contigo, quiero que hagamos algo en Uganda, quiero que vengas conmigo a otros países africanos, porque si yo voy, no va a ser lo mismo que tú vayas conmigo. Claro. Vamos juntos, que tú... Y al mismo tiempo yo te voy a ayudar con tus programas. Entonces conseguí auspicios para sus niños, para que estudiaran los niños. Hacíamos torneos de ajedrez y los más destacados les damos becas para que estudiaran allá. Y eventualmente Fiona vino a estudiar a Estados Unidos, no sé si sabías eso, y se graduó de la universidad en diciembre ahora, hace poco. Y vino otro muchacho, Benjamin, también de Uganda, que también consiguió una beca. Y los dos se graduaron de universidades de Estados Unidos. Entonces de ahí comenzó una relación con él muy cercana, de muchos años. Hicimos mucho trabajo juntos. Y de ahí también contacté gente en Asia que estaban trabajando y también haciendo cosas. Hicimos ajedrez en los orfanatos en Nepal, que hay 200 orfanatos. Fue una cosa terrible ir. Me habría llevado la mitad de los niños conmigo. Y bueno, ese trabajo, hicimos unos pilotos en Chile que yo quería después seguir, pero no se pudo. Y también hicimos algo con el Ministerio de Desarrollo Social en 3 ciudades en Chile, que también pienso que ayudó. Y con Argentina trabajamos con Guillermo, México, fui a México a hacer algunas actividades. O sea, básicamente era con un presupuesto precario. La gente pensaría que venía con millones y no había nada de eso. Era más bien millones de buenas intenciones, pero... No, y luego también me consta, por experiencia propia, nosotros mismos cuando empezamos a tener colaboración, que entonces era como Spoches con vosotras, estabas tú de vicepresidenta de la FIDE, recuerdo que nos pedías, pues, a ver si puedes ayudar a estos de este país, a ver si puedes ayudar un poco aquí, buscando gente que pudiera ayudar a los de tal o cual país, ¿verdad? Como tú me decías, enviarles papel. Dinero para papel, dinero para cosas muy básicas que nosotros decimos, pero ¿cómo papel? No tienen dinero, no tienen lápices, no tienen los niños. O sea, es impresionante. Asegurarte que les llegue. Si tú, para nosotros a lo mejor 100 euros no es nada, pero a ellos les mandas 100 euros y les das una alegría que... Sí, justamente. Recuerdo que le hice un regalo a Fiona en una tarjeta de Navidad y después fue una cosa impresionante. Me dijeron como... Y justamente, pero yo estoy muy contenta que ella esté bien. Esperemos que tenga grandes logros, que Robert sigue trabajando. De ahí han surgido otras personas en Botsuana. Jeremy, que lo conocí a través de ustedes. Sí. Y fuimos a Botsuana, ¿te acuerdas? Y fuimos a Botsuana, hicimos seminarios, fuimos a unos torneos que estaban organizando. Me gustó mucho el trabajo de Jeremy. Y bueno, básicamente es la red que ustedes tienen y que seguir conectados y poder ayudarse mutuamente. Al final, nosotros en su día nos alimentamos bastante para empezar con la red que tenías un poco, ¿verdad?, en la FIDE para hacer nuestro trabajo social. Y luego pues compartimos también nosotros los que íbamos abriendo nosotros. Al final es un tema de colaboración, ¿verdad? De buscar sacar el máximo rendimiento a las personas que realmente quieren hacer algo por sus conciudadanos, ¿verdad? Justamente, sí. Hay que tener muy buena voluntad, buenas intenciones. Y luego también saber discriminar, ¿verdad? En los que vienen, como tú bien dices, pensando que tienen muchos millones y que vamos a ver lo que podemos sacar de ellos, pensando que te pueden sacar de todo, ¿verdad? Sí, tengo memoria selectiva, trato de no acordarme las cosas negativas o las experiencias negativas, y que el mundo del ajedrez es muy duro, sobre todo para una mujer. Y
tú ves cosas que son muy feas a veces, y sencillamente yo prefiero no ver lo feo, veo lo bonito, no bonito, sino que la misión, lo que podemos Sí, hacer con el ajedrez, seguir adelante. mira, parece que No, estamos dando pasos para adelante y para atrás, pero hablando de las prisiones me viene a la cabeza lo que nos contaron, por ejemplo, Leoncho, creo que fue una visita que hizo al estado de Morelos, en México, una prisión de mujeres, que había 200 mujeres, y cómo pues se dio una conferencia y cómo fue recibido y lo que supuso para aquellas mujeres aquella conferencia en ese ambiente tan duro, pero lo que supone un poco de humanidad, de lo que tú dices, llevar humanidad. y esperanza, Eso y es. hablarle. Hay gente la gente que ha sido tratada muy mal, que Sí, no... Entonces, es como, no se puede cuestionar sus acciones cuando uno se da cuenta que realmente no han tenido las oportunidades. sí, creo que era Esteban Jaureguizar el que otro día comentaba que una vez que fue a una prisión a hacer una de estas actividades, el que estaba dentro de la prisión le decía, pero si te como la pieza luego no tendré ninguna represalia, ¿verdad? Puedo comer la pieza, ¿no? O sea, tienen tal miedo algunos a lo que hacen que hasta comer una pieza tienen que pedir permiso por si acaso. En algunos sitios sí que es muy duro, sí. Bueno, Sí. vamos a, si te parece, eh, el tema por el que yo en esta ocasión, siempre es un placer hablar contigo, pero en esta ocasión por el que tenía más, digamos, un interés especial, es porque, claro, del día 29 y 30 de julio se celebra la tercera conferencia internacional Koltanowski sobre ajedrez en la educación. Este evento creo que es cada 10 años, ¿no? Es el tercero, o sea se han hecho dos anteriormente. Y bueno, por cierto, ¿quién era Koltanowski? ¿Por qué se llama Koltanowski? Bueno, primero que nada, la conferencia Koltanowski sobre ajedrez en la educación fue creada por el doctor Redman, un gran Ajá, amigo que también fue presidente de la federación. eh, y él lo creó en honor a, a Koltanowski, a George Koltanowski, que nació en Bélgica, uh-huh, pero pasó la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Él fue gran maestro, era, eh, hizo un récord, tenía el récord de partidas mundial, de partidas jugadas a la ciega. Y lo que hizo, que también fue muy interesante, aparte del tour que dio por todos los Estados Unidos a clubes, sí, él fue y conoció las bases, conoció a la gente y sorprendió a la gente en el sentido que cuando jugaba esas partidas a la ciega, la gente quedaba totalmente asombrada, admirada, la, creó un gran respeto por el ajedrez también. Y lo otro que él fue el promotor de los torneos de ajedrez suizos, sí, que sí. luego Goichberg popularizó con el World Open y todos los torneos que empezó a hacer. Pero realmente el que empezó con eso fue Koltanowski. Entonces fue un gran promotor del ajedrez y en memoria de su vida se creó Esta conferencia, sí, conferencia. sí, sí. La primera fue el 2001 en Texas, en la Universidad UT Dallas. Yo fui parte del comité organizador en ese entonces, Uh-huh. pero organizada mayormente por el doctor Redman, Tim Redman, que es un tipo muy interesante porque él enseña, habla italiano y enseña, hace clases en la universidad, sobre el Renacimiento y luego Dante. Hombre, O sea, para hacer clases acerca de Dante, el personaje. Entonces, es un conocedor, un hombre muy inteligente. Y él cree el valor del ajedrez en la educación. Entonces se creó la conferencia en el 2001, luego se repitió en el 2011, lo hicimos en conjunto con un torneo nacional escolar, uh-huh. también en Dallas, en un hotel, el Hotel Hilton, y ahora nuevamente el 2021, cada 10 años.
Esta conferencia es una versión abreviada de la conferencia anterior, que tenía 35 presentaciones y era internacional, pero al mismo tiempo básicamente en inglés, sin traducción simultánea. No hemos llegado a eso. Y este año, por la pandemia, la federación no sabía hasta fines del mes de mayo, el comienzo de junio, si iban a hacer el US Open en forma presencial, y también la reunión de delegados. Y nuestro plan era hacer esta conferencia con esos dos eventos. Uh-huh. Entonces, a comienzos de junio deciden que lo van a hacer. Entonces, lo empezamos a organizar a comienzos de junio, muy tarde. Entonces, decidimos solamente hacer 10 presentaciones de alto nivel. La mayoría de las personas que presentan son académicos. Podríamos estar... Entonces, tenemos, por ejemplo, presentaciones, si quieres te puedo mostrar, acerca de la primera. Todo esto, el presidente de la FIDE, Arkady Borkovich, amablemente aceptó hablar en la ceremonia inicial, que va a ser vía muy informal, obviamente, o enviarnos una grabación. Así que estoy en contacto con él y sus asesores. Al mismo tiempo, la nueva directora ejecutiva de la FIDE, que es más que directora ejecutiva, ella es la que está a cargo de la administración y también del management de la FIDE. Es una gran maestra, que es una gran noticia tener jugadores de ajedrez. ¿Qué te parece, Beatriz, si hacemos un repaso a los temas? Me parecen muy interesantes. Yo he estado mirando y ayer en la preparación que hicimos, cuando enseñaste cuáles eran los temarios, los días y la agenda, si quieres la muestras y compartimos pantalla. Perfecto, sí. A ver, lo voy a ver ahora. Este es el brochure que imprimimos, ¿cierto? Que ahí está no sé si se ve bien, pero acá están los temas, ¿cierto? El día 29 de julio vamos a tener el director que administra el Trust. Esta conferencia está financiada exclusivamente por el US Chess Trust, que básicamente es una organización sin fines de lucro que colabora con el desarrollo del ajedrez norteamericano. Administra un fellowship que se llama el Sanford, que nos ha permitido apoyar a todos los grandes maestros norteamericanos y grandes maestras también ahora. Y básicamente le da a los jugadores $100,000 para que jueguen y estudien ajedrez por 3 años. Y es un regalo que obviamente cuando alguien está en su periodo de formación a los 13, 14, 15 años es muy bien recibido. Por eso también tenemos grandes maestros muy jóvenes que tienen apoyo. Entonces, el Trust financia que no tiene un financiamiento tan grande. También lo hacemos intencionalmente para que sea algo más de buena voluntad. Entonces, el presidente de la FIDE va a hacer los comentarios iniciales. El presidente de la Federación de los Estados Unidos se llama Michael Hofbauer y el director administrativo del Trust también. A las 10 de la mañana comienza la primera presentación, que tiene que ver con cómo el ajedrez puede contribuir para disminuir el avance del Alzheimer y la demencia. Y la persona que va a presentar van a ser 2, el doctor Freiland, que es el jefe de un laboratorio es neurólogo de la Universidad de San Luis, y él ha hecho los estudios para el New England Journal, es una eminencia en demencia y Alzheimer's. Y le gusta también el ajedrez. Yo lo conocí, lo busqué cuando yo soy presidenta de otra organización que se llama Checkmate in Dementia, y él es director también. Cuando quería formar la organización lo encontré a él. Y él va a hablar acerca de esto desde el punto de vista fisiológico. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en el cerebro y en el cuerpo del ajedrecista cuando están jugando ajedrez? Y por qué eso puede contribuir al mejorar nuestra salud
mental y física, además, curiosamente. Y también quizá va a hablar de la parte de la dieta, que piensa que la salud mental está relacionado con lo que ponemos en nuestro estómago a todo esto. Y también el doctor Leroy Dubec, que tiene 2 PhDs, 2 doctorados, uno en física y otro en matemáticas. Es como mi padre ajedrecístico en los Estados Unidos. Hablamos todos los días durante muchos años. Tiene más de 80 años. Y él fue presidente de la Federación de Estados Unidos cuando Bobby Fischer se convirtió en campeón del mundo. Oli. Sí. Y también hizo unos estudios, estudiante de él tiene una tesis acerca de esta área. Luego a las 11 de la mañana, el cofundador del ajedrez en las escuelas para la organización neoyorquina muy exitosa, se llama Bruce Pandolfini, ha escrito alrededor de 40 libros, muy amigo mío también, somos gente que conservo mis buenos amigos de por vida. Y mi otro gran amigo, que es David McAnulty, que hicieron una película basada en su vida, Los Caballeros del Sur del Bronx. Los dos van a hacer la presentación juntos, son muy buenos amigos, somos amigos los tres, así que lo vamos a pasar muy bien. Ellos lo van a pasar muy bien con su presentación, va a ser muy interesante. Eso es importantísimo, porque si tú mismo no te lo crees y no lo disfrutas, no transmites esa sensación. Sí, los dos son muy buenos comunicadores, especialmente David. Y bueno, Bruce también fue uno de los asesores de la miniserie del Gambito de Dama con Kasparov. Lo hicieron los dos. Pero él hizo toda la parte de cómo es el ajedrez en los Estados Unidos, los años 50, 60, ya que... luego a las 12 vamos a hacer una presentación con Elliot Neff. Tiene una organización que tienen miles y miles de niños tomando clases y va a hablar acerca de cómo el ajedrez puede impactar la vida de las personas, ¿cierto? Cómo podemos aprender a ser mejores seres humanos a través del ajedrez. Luego a las 3 de la tarde, una presentación acerca de las mujeres y las niñas en el ajedrez, de mi amiga Adia Onyango, que ahora es la presidenta de la Comisión de Mujeres de los Estados Unidos. Ajá. Sí, ese es un tema, el de las mujeres en el ajedrez, que a ver si luego no tenemos tiempo y hablamos un poquito, porque creo que es de interés, ¿no? Cómo está la situación en Estados Unidos es muy desconocido. Supongo que también estará muy incipiente el tema, ¿verdad? Muy en sus inicios. Sí, está incipiente, pero al mismo tiempo hemos hecho bastantes progresos. Estamos avanzando, pero lejos de estar donde deberíamos estar. A las 4 de la tarde va a haber una presentación del doctor John Rockefeller V, que es descendiente directo del famoso Rockefeller. Ellos su familia tiene una fundación que acaba de donar $3 millones al ajedrez norteamericano, y es solamente una donación inicial. Yo creo que va a haber otras donaciones que van a venir. Y somos amigos también, y le dije, John, a mí el tema de la filantropía me parece muy, muy interesante, porque la mayoría de las personas no lo entienden. ¿Por qué no haces una presentación para tratar de explicar cómo funciona la mente de un filántropo? ¿Por qué alguien va a donar $3 millones al ajedrez en vez de dejárselo a sus hijos? Sí. ¿Por qué decidir dejar tanto o poder canalizar de una manera o de otra? ¿Y sí, qué es lo que funciona en esa mente? Quizás ha comprendido uno de los, ¿cómo diríamos? Uno de los elementos que suele hablarse más de una vez en el ajedrez, ¿no? Y es que cuando termina la partida, el peón y el rey van a la misma caja y se llevan lo mismo, nada, ellos solos. Así que cuando uno se va a la tumba no se va a llevar nada tampoco. Él es muy sencillo, incluso tiene sensibilidad social. Para las minorías, tiene bastante sensibilidad social, es muy inteligente, generalmente es callado, reservado, no habla mucho, a no ser que... Va a ser interesante porque viene de un filántropo la presentación. Como el filántropo no es que yo piense cómo lo piensa él, él va a decir cómo lo ve.
Y eso va a ser muy interesante desde el punto de vista para entender por qué hay gente que quiere dar, quiere entregar sin esperar nada realmente. Sencillamente quiere dar una buena causa. Y después a las 5 de la tarde, esa va a ser mi presentación, que era otra, pero finalmente la cambié, ya que uno de los padres donde trabajo hay gente brillante, y uno de los padres es el principal researcher de Microsoft para inteligencia artificial. No es ajedrez, es inteligencia artificial. Entonces le están enseñando a inteligencia artificial a pensar, a ser como humanos. Y él diseñó un programa de ajedrez, porque su hijo juega, Sammy juega, es un estudiante en la escuela, y él también le gusta el ajedrez, y hablamos mucho de ajedrez, y terminó diseñando un programa que se llama Maia. Y Maia está en Lichess, la gente no sabe qué es inteligencia artificial, pensará que es una jugadora normal, pero Maia, la idea que él tiene, que es interesante, que es que la inteligencia artificial nos ayude a evaluar cuáles son las debilidades de nuestro juego. Por ejemplo, viendo una serie de partidas, Beatriz, tienes que mejorar los finales de peones, o tienes que aprender a proteger mejor a tu rey, o tus aperturas son muy deficientes. O sea, Maia va a ser entrenada para ser como un entrenador de ajedrez. El futuro, pero también es presente. Sí, y yo voy a empezar con una presentación acerca de cómo el ajedrez se conecta con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pero no vamos a hablar directamente de eso, porque podríamos estar toda la conferencia hablando de eso. Básicamente es como, mi noción del ajedrez es que el ajedrez es un arte, por la belleza que tiene, por su creatividad, porque realmente trasplaza los límites de lo que está estructurado, y así debe ser. Es una ciencia, porque tenemos que estudiarlo y aplicamos el método científico, y al mismo tiempo es un deporte, ¿cierto? Un juego. Y de ahí todas las aplicaciones que se puedan dar dentro de las matemáticas. Entonces yo voy a hablar un poquito de la electricidad, cómo quien descubrió la electricidad, vamos a hacer cómo fue el experimento y cómo se creó, y las conexiones, la parte energética del juego. Que yo tengo unas ideas que van a ser un poco raras, pero una vez que yo las muestre son vanguardistas, porque yo creo mucho en las energías. Entonces, y ahí va a entrar la inteligencia artificial, que también es solamente energía. Bueno, no sé supongo que sí que sabrás y recordarás que precisamente el primer ordenador del mundo que jugó ajedrez se creó en 1913 por Leonardo Torres Quevedo, y era evidentemente uno de los inicios, era muy sencillito, ¿no? Hacía rey y torre contra rey para un final, pero bueno, ya era un sistema que tenía un algoritmo que hoy en día se da en algunas universidades, y era lo que es el ajedrez, y ya la robótica, y ya de ahí a la inteligencia artificial ha habido un paso, sí. Entonces vamos a hacer algo interesante. Podemos hablar mucho de energía y cómo aprender a reciclar las energías de uno, a proteger sus energías. O sea, yo estudio mucho ese tema y lo hago, porque la gente me dice, ¿cómo haces 1000 cosas y sigues ahí? Mucha motivación, pero también sé cómo manejar mis energías. Pues es muy importante, eso sí que es importante, no solamente para un ajedrecista, sino para cualquier persona en su vida de día a día, sí. Claro, y con el ajedrez puedes aprender eso. Yo todo lo he aprendido a través del ajedrez, afortunadamente, y todavía hay mucho que hacer y mucho que aprender. El día viernes, Tim Redman se va a conectar, va a hablar vía Zoom. Su salud no es muy buena, está en Texas, pero va a conectarse. Y después viene Dwayne Barber, que le llamamos el dean del ajedrez escolar, y también es filántropo. Se dedicaba a vender juegos de ajedrez y después se retiró, y todo lo que ganó y más lo está donando al ajedrez.
Una cosa, ¿cómo logramos que estas personas entiendan y sean parte de una comunidad y quieran dar su tiempo, su dinero, lo que tengan para dar? Y luego Sofía Roth, que es directora de la Asociación de Nueva York, va a hablar también acerca del ajedrez y las escuelas de Nueva York. Y ella también es directora de la Escuela Columbia Grammar. Yo soy directora de la Escuela Dalton. O sea, somos colegas. Y luego Sunil Veramantri, que es el padrastro de Hikaru Nakamura, de gran maestro Nakamura, y él es el director ejecutivo de la Fundación Nacional Escolar y también un gran entrenador, director del programa de la Escuela Hunter, y su organización también va a hablar acerca de cómo crear un currículum de ajedrez. Ajá. Y les va a sorprender porque la mayoría de los currículums no son solamente de ajedrez, son lo que estábamos hablando antes, de impulsar lo que es el desarrollo personal a través del aprendizaje y el pensamiento y Los valores humanos, ¿verdad? valores humanos también, sí. Y después, para el ajedrez como ¿se podría decir ecualizador? No, Sí, no como un existe esa sistema palabra. para el ajedrez para igualar la sociedad un poco, o para igualar en este caso a las personas con algún tipo, con capacidades diferentes con el resto de la sociedad, ¿no? Para hacerles una vida más, ¿no? Quizás lo deberíamos llamar como integrador. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Integración bueno, con la ya sociedad. para la próxima vez. Entonces, invitamos a Jessica Lauser, que es la jugadora, ha ganado los 3 últimos campeonatos para ajedrecistas ciegos en los Estados Unidos. Ella vive sola, totalmente autovalente. Su vida no es fácil, porque obviamente, pero estamos siempre en contacto. Yo quería invitarla y viene, va a jugar el torneo también, el US Open, que va a ser después de esto. Y luego, así que vamos a estar compartiendo bastante con Jessica. Y también invitamos a Pranav Chankrar. Tiene autismo y un genio matemático. Los padres son hindúes, obviamente Pranav norteamericano. Y Pranav es un niño muy interesante. He organizado 3 campeonatos mundiales de ajedrez para jóvenes, menos 20, con capacidades diferentes. Y conocí a Pranav ahí. Y curiosamente Pranav tenía muchos problemas para jugar los torneos con otros niños porque una vez lo pusieron en una sala diferente, lo hacían callar, no entendían que él es autista y que hay cosas que él no puede controlar. Y buscamos la forma de ayudarle, entonces en el torneo jugaba mi amiga Caro Geraki, que pasó a mejor vida, digamos, que era la árbitro general del torneo. Fue muy buena con él y mantengo contacto con la familia. Iba a venir Pranav, vamos a hacer unos ensayos, no, porque no va a ser tan fácil tener un niño autista, tiene 13 años ya, que tiene que pararse, tiene que ir y que tiene que venir y que va a salir de la cámara, porque bueno, eso es lo que es, cómo él puede funcionar y cómo puede relacionarse con el mundo. Y juega bastante bien al ajedrez también. Jugó la Olimpiada Paralímpica, fue el más joven participando. Jessica también jugó. Así que vamos a hacer una Va a ser presentación interesante, sí. sí, de tener a los jugadores, a ellos, cómo se sienten, para que hablen de qué es como su vida, cómo ven qué es lo que puede pasar. Y después, finalmente, la directora ejecutiva de la FIDE, que también es la directora del Management Board o Deputy, como presidenta adjunta, fue muy amable en aceptar hacer una presentación sobre el rol de la FIDE en la promoción del ajedrez en la educación. Mi intuición me dice que ella va a hacer un gran trabajo, gran maestra de ajedrez, tiene mucha sensibilidad y ganas de hacer cosas por el ajedrez. Viene del mundo de las finanzas y entonces está pasando a la parte de educación social, que me parece que
que está bien, y eso, y ahí terminamos. Un esfuerzo, lo estamos haciendo muy rápido. Vamos a transmitir las partidas vía un canal de YouTube. Estamos viendo cómo lo hacemos, lo vamos también a hacer videos, o sea, que también van a estar disponibles. Y vamos a tener una audiencia limitada de no más de 20 personas, que van a estar todos con el tema del COVID, que acá ya empezó la ola del Delta, todos con mascarilla, excepto la gente que está presentando, con vacunados, espero la mayoría. Obviamente no nos podemos exigir, pero la idea es que hagamos algo que podamos dejar para la posteridad y va a quedar todo documentado. Y esa es la presentación, José Manuel, y te agradezco mucho ¿Te parece tribuna. si dejamos de compartir? Ahí, bien. No, yo considero además que es importante. Antes hemos dejado un par de temas con relación a esto que hemos hablado. Uno era el tema de cuando estabas de vicepresidenta, leí en una revista tus argumentos, aunque ya está lejano aquello, por apoyar al que estaba entonces de presidente en la FIDE, ¿no? Con relación a Kasparov. Supongo que tu relación con Kasparov es buena, porque tú no era algo personal contra Kasparov, sino que tu argumento era, si no recuerdo mal, y tú lo confirmarás, que lo que estabas buscando era estabilidad, que era algo que ya estaba funcionando y que en lo que tú estabas viendo, en lo que te competía a ti, por lo que tú veías, funcionaba de una manera relativamente bien, todo tiene mejoras, evidentemente, y que lo otro era algo incierto y que te daba un poco más de preocupación la incertidumbre de alguien nuevo, de una forma de ser distinta, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, fue una opinión muy subjetiva, justamente de lo importante que en ese momento pensé que era la estabilidad. Hubo un cambio, me parece bien. Los cambios siempre se tienen siempre hay que estar abierto a los cambios y hay que abrazarlo y hay que seguir adelante, y si hay otro cambio. Garry Kasparov es padre de una niña que va a la escuela donde yo soy directora del programa de ajedrez, entonces es uno de mis padres, y ocasionalmente nos vemos en la escuela, en actos, en eventos. Entonces, obviamente no hubo nada de tipo personal, no sé cómo lo habrá tomado él, igual me saluda, pero no hay una cercanía como antes. Yo trabajé con Garry el año 2000, cuando él tenía el Kasparov Chess University y hicimos un campeonato mundial de ajedrez escolar en línea, el año 2000, que fue muy vanguardista, y yo me encargué de la parte de Latinoamérica y luego Estados Unidos. Y básicamente siempre hubo una buena relación, una relación cordial, y lo que más me dolió en ese momento quizás fue no poder apoyar a Rex Sinfeld, que es un filántropo también y una persona que le ha entregado mucho al ajedrez norteamericano. Yo lo saludé y le he explicado, pero obviamente, pero en ese momento mi impresión fue que el programa no era lo suficientemente sólido como para hacer un cambio. Pero creo que los cambios son buenos en general. Pienso que la FIDE está haciendo un buen trabajo ahora. Tiene muchos eventos, tiene un calendario bien planeado. La Copa del Mundo, excelente. Hay mujeres también ahí, muy bueno. Hay torneos para niños en línea. Todo se está desarrollando. Y al final, curiosamente, yo no creo que la FIDE tenga que ser el ente regulador del ajedrez mundial en el sentido de que tenga que hacer todo ellos. Sí tienen la autoridad mundial para hacer los campeonatos del mundo, el título, que las competiciones oficiales, sí. La competición, claro, pero el ajedrez solo puede surgir con iniciativas independientes y personales y que sean totalmente autónomas, y al mismo tiempo que las personas sean capaces de poder desarrollar sus programas como ellos lo quieran desarrollar, sin la interferencia de federaciones. Es que al final es complementario. Yo creo que más de una vez lo que ocurre a unos y a otros es que quizás se quiere meter uno en el terreno de otro y otro en el de otro,
y a veces los límites de esos terrenos son difíciles de marcar, porque piensan que el mío llega hasta aquí y el tuyo llega hasta allí, cuando lo que tiene que verse es la manera de cooperar, porque es de la manera que se crece. Si cooperas unos con otros, al final se crece como persona, se crece como organismo, ¿verdad? También nos hemos quedado que íbamos a hablar de las mujeres, las niñas, en el ajedrez en Estados Unidos, cuando hemos repasado antes, ¿cómo está la situación del ajedrez? Bueno, yo pienso que la solución es básicamente el ajedrez en el currículum, donde podamos presentar, mostrar, exponer el ajedrez a todos, a todos. El poder, quizás porque lo que ocurría anteriormente, bueno, habían el ajedrez, las mujeres no eran aceptadas en clubes de ajedrez en los 1800, como bien sabes, me imagino. En la época del Renacimiento, sí, las mujeres aprendían a jugar ajedrez, las cortesanas, porque era parte Bueno, de jugar hecho una jugaban ellas partida, más que los hombres. jugaban más que los hombres en esa época, justamente. Y después ocurrió que las mujeres no se les permitía jugar ajedrez en público, podían aprender en su casa, con su familia, con sus hermanos, pero padres, pero no podían jugar, ir a los clubes. Y luego ya empezó a desarrollarse. Las mujeres empezamos varios siglos después, digamos, a jugar ajedrez. Eso es un punto que no es un punto menor, porque obviamente es como que hay un grupo que aprendió mucho antes que otro. Pero igual, en este momento, considerando las tecnologías, yo creo que es fácil seguir avanzando en esto. Y ocurrió que habían como una especie de roles sociales en que las mujeres tenían que estar en su casa, tener hijos, cuidar al marido, cuidar a sus hijos, y el hombre salía a trabajar. Y bueno, ya esa estructura social cada vez existe menos porque ya es un mundo diferente. En cuanto a números, por ejemplo, yo veo que todavía hay roles asignados, que quizá eso tampoco beneficia al ajedrez. Por Pero, otro lado, sí, ¿Mm? perdón, no, te iba a decir No, no, que no, adelante, adelante. en las escuelas en lo que tú llevas en Estados Unidos, el porcentaje de niñas y niños es igual, es idéntico, ¿no? Y no hay ninguna diferencia. ¿Participan todos de igual manera? Justamente participan todos de igual manera en las clases. Hay niñas brillantes, pero que no van a los torneos Ajá. y que juegan muy bien y que aprenden, juegan, ¿Y son súper por qué crees tú que no van inteligentes, a los torneos? porque los padres los llevan a ciertas cosas, los Ujú. ponen en ciertas cosas. Entonces yo me dedico mucho a hablar con los padres. Al comienzo del año doy una charla a por ejemplo, todos los niños de kindergarten, a todos los padres. Les entrego información acerca del ajedrez educativo. Primer año lo mismo, segundo año lo mismo. Y hablo con todos los padres. Siempre estoy en contacto con ellos. Entonces las niñas todavía no quieren entrar al mundo competitivo del ajedrez, pero sí les gusta mucho, lo están aplicando. No, exactamente no sé qué podemos hacer para que los torneos, hemos aumentado los números, porque bueno, tiene una profesora de ajedrez, ven una mujer que va y que les enseña y que hay Es un un vínculo referente, diferente. es un referente Sí, para ellas, claro. claro, es un referente, les gusta conversar y bueno, los niños también, la verdad, todos. La escuela donde yo enseño es muy progresista en ese aspecto. Ujú. Incluso incluimos la diversidad en todo aspecto de género, de todo, de todo, de todo. Y todo el mundo se respeta. Eh, Pienso que vamos a hacer una diferencia, pero quizás esas niñas que aprenden a jugar ajedrez y que quizás no quieren ir al torneo o que lo van a intentar, hacemos torneos dentro de la escuela y ahí vienen. Por ejemplo, tenemos solamente de primero, de kindergarten y primer año, tenemos 100 estudiantes en cada grado, vienen la mitad a jugar. Ajá. Y la mayoría son niñas, Sí, porque pero no. ¿Mm? no decía que la situación, a ver, yo alguna vez te he oído mencionar
que en alguna época muchas mujeres o chicas no seguían compitiendo por alguna cuestión que era muy poco relacionada con el ajedrez, sino más bien por el ambiente en el que se encontraban, ¿no? Diciéndolo de una manera fina. Hoy en día esa situación supongo que ya no sucede, ¿no? Yo creo que sí sucede en muchos Sí, lugares. sí, todavía, Sí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? yo pienso que sí. Siempre hay una dinámica, una tensión de... Bueno, ha sido muy elegante justamente con tu... que yo lo dije abiertamente en una... me Pues invitaron a dilo, una dilo, dilo presentación de abiertamente, no hay ajedrez ningún problema. femenino y cuando lo dije todo el mundo quedó mudo. Pero es la verdad, es el acoso. Pues yo fui niña ajedrecista y yo sé, y yo no es inocente, pero igual cuando gente te trae chocolate o quiere invitarte a comer un helado, gente mayor, gente, y qué cosa más curiosa, te regalan lápices. Yo no veía que a otros muchachos les regalaban nada. Entonces, eso ya y mucha gente como que uno siente esa presión Sí. y niñas que jugaban, que dejaron de jugar porque tuvieron un novio y que después no querían volver por vergüenza o por cualquier cosa, no sé. Y, pero estamos hablando de los años 80. Claro, es lo que te Pero iba a yo vi decir. esa diferencia en Argentina. Las mujeres argentinas eran mucho más liberadas y mucho más empoderadas. Empoderadas, esa es la palabra. Y en Estados Unidos eso no existe, ¿eh? Realmente no existe, pero no se ve y sería muy reprochable, digamos. Y me imagino que en España en este momento también, en No, Europa. aquí la verdad es que el tema está. Estimo que lo que tenemos, lo que estamos haciendo se está haciendo bastante bien. De hecho, las competiciones hasta juvenil, por ejemplo, en la federación, compiten chicos y chicas juntos y lo único que luego se da un premio, un reconocimiento a la primera chica clasificada, pero lo demás no. Y lo que tenemos que conseguir es aumentar el número de chicas que participen y sigan compitiendo. Pero vamos, hay que tener en cuenta que además la evolución del ajedrez ha sido muy positiva a ese nivel, ya que se han reducido los tiempos. Socialmente sé que es difícil, porque a mí me contaba un club muy importante de aquí, del País Vasco, que tú fíjate, cuando un chico está jugando al ajedrez, la novia le espera. Cuando es la chica la que está compitiendo, el novio no Claro. espera y se va. Eh, Son temas que todavía hay que ir puliendo a nivel de funcionamiento social, pero bueno, creo que se va trabajando en un sentido positivo. Falta mucho por hacer. Yo creo que aquí se están haciendo las cosas relativamente bien, ya digo, salvando Estoy de todo lo que puede acuerdo. haber. Mm. Lo veo positivo, lo veo como cambios positivos. Sí, en general, yo creo que lo más importante son las oportunidades, Claro, que surjan esas oportunidades donde la gente pueda ir a jugar, donde pueda haber un intercambio social, donde las personas sientan que son parte de una comunidad, que se puedan apoyar mutuamente, y eso puede producir un buen cambio, sí. algo positivo. Yo aspiro a que en unos años, y más bien pronto que tarde, no sea necesario el que exista la categoría de ajedrez femenino. Y eso se conseguirá poco a poco cuando haya un mayor número de mujeres, digamos que nos gustaría, a los que nos gusta el ajedrez, como a mí, que sea más o menos como es la sociedad, un reflejo de la sociedad, un 50%. Y que una vez que ya participen en competiciones eh, habitualmente mixtas, de esa manera el nivel subirá, porque tú no vas a subir nunca si te enfrentas con gente de un nivel bajo. Si juegas con personas de un nivel alto vas a subir. Y eso ocurrirá, pues tenemos un ejemplo claro en las que hablábamos en tus amigas las Polgar, que, bueno, pues Judith Polgar demostró tranquilamente, ¿no?, cómo podía estar a primer nivel compitiendo con hombres sin ningún problema. Y Susan, de la cual tú conoces bien, pues no te voy a contar nada, ¿no? Tú nos puedes contar alguna cosa incluso de ella, ¿verdad? Sí, y bueno, curiosamente hay unos artículos que se publicaron que no están en línea, porque era antes del Internet, o están en Chess Life, en el cual, curiosamente, yo siempre fui de la posición que todos los torneos escolares no separáramos a las niñas. Entonces, no, los torneos escolares no son separados, Eso están es. separados por grado, por edad,
pero no por género. Entonces, Susan en un momento dado ya estaba en desacuerdo, decía, bueno, mientras no tengamos el 50%, hagamos torneos para niñas, y ella creó unos torneos. Y bueno, yo no estaba de acuerdo con eso, pero por otro lado le dije, bien, suma, o sea, el ajedrez, mientras yo no puedo, si existe ese punto de vista y la persona está dispuesta a organizar ese torneo, que lo haga, está bien. Eso es. Sí, entonces, todo bien, todo suma, mientras sumen, pero estoy de acuerdo contigo, que lo ideal, que en este momento no es ideal, tener un 50-50. Y en Estados Unidos, en este momento, en los deportes en general, es un 16% de mujeres participando. Es bajo, Sí, muy sí, bajo a en los nivel general, deportes. sí. Y en las matemáticas, la ciencia, el STEM, también muy bajo. Es un trabajo que también lo tenemos que hacer. Está mejorando también. Pero y en el ajedrez era como un 7% de niñas en el ajedrez escolar, y ahora tenemos hasta un 11%. Hemos mejorado un poco. Todavía estamos lejos, pero como te comentaba, muchas niñas están aprendiendo y les gusta mucho. Y lo hacen. Sí, luego hay que hacer políticas. Aquí, por ejemplo, se está haciendo, por ejemplo, no voy a hablar de lo mío porque es más fácil. Yo tengo un cargo en la Federación Vasca de Ajedrez. Voy a hablar más bien de la Federación Española, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, están haciendo a las mujeres que quieren ser árbitro, por ejemplo, haces el curso de árbitro y no te cobran luego la licencia, no te cobran luego el curso. Están intentando empoderar, que cojas puestos de responsabilidad, ¿no? Bueno, al final ese tipo de cosas van sumando. Hay María Rodrigo Yanguas, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer en la FEDA, está haciendo un buen trabajo y claro, quien tiene que hacerlo precisamente es alguien que lo ha vivido, que es una mujer que ha estado en el mundo del ajedrez y que sabe la realidad y que le gusta el ajedrez, ¿no? Y que va a promover de una manera, digamos, principalmente desinteresada a la hora de lo crematístico, pero interesada en cuanto a lo que es la promoción de lo que le gusta el ajedrez. Hay otra Sí, pregunta que tengo para ti. Ahí no se emplea el ajedrez educativo eh, para impartir otras materias, para impartir matemáticas, para impartir lengua, para idiomas. Aquí el ajedrez se emplea a nivel en algunos centros para enseñar otras materias con buenos resultados. ¿No se está haciendo en Estados Unidos en algún sitio ese tipo de trabajos? Recién estamos comenzando con el ajedrez en el currículum. Bueno, empezamos 30 años, pero ha sido un trabajo de gota a gota. Pero, por ejemplo, lo que hacemos donde yo trabajo, en la primera semana de la escuela, la gente que enseña ajedrez, música, arte e idiomas se llaman especialistas. Uh-huh. Dicen, entonces los especialistas hacen actividades. Y por ejemplo, yo hice actividades con una profesora de matemática, la jefa del departamento de matemática. Y hicimos una presentación de ajedrez y ella hizo una presentación acerca del cero, que fue maravillosa, me encanta. Hay un libro incluso para niños que se llama El Cero. Y hablamos de ajedrez y el cero. Y después hicimos otra semana que hicimos una conciencia. De ahí empecé a pensar cómo poder, pero en general no son ramos, pero sí hay una integración. Y hay reuniones entre los especialistas en los cuales conversamos cómo se pueden hacer ciertas cosas. Lo mismo, por ejemplo, el español todos los niños en Dalton, de kindergarten a tercer año, aprenden español y después es optativo. Tienen mandarín, español, francés, diferentes idiomas. Pero obviamente yo conozco a todas las profesoras de español y a veces también les trato de hablar a los niños en español, pero no les gusta, dicen, no, vamos a ajedrez, porque les encanta el ajedrez, es una pasión para ellos. Claro. Pero igual siempre, como digo, no existe la idea de que alguien pueda hacer las dos clases,
pero nos asociamos, hacemos actividades conjuntas con especialistas de otras ramas. No digo porque aquí depende mucho del lugar, pero son experiencias creo muy positivas porque eso permite a los centros educativos introducir el ajedrez sin hacer grandes cambios. Quiero decir, no tienen que contratar un profesor nuevo porque es el propio docente del centro que da esa materia el que le educan, le forman, más que educar, le forman para que pueda impartir su materia con ajedrez y eso hace que no tengas un mayor coste y que además esa materia que están recibiendo el alumnado lo hagan de una manera amena, entretenida, pues jugando, y a su vez luego aprenden a jugar ajedrez que les sirve para otras cosas en la vida, ¿no? Para relacionarse, para abrirse puertas en el futuro, ¿no? Yo le enseño 400 niños a la semana. Está bien. Más tenemos el ajedrez competitivo, que es de alto rendimiento. Tengo muchos entrenadores que trabajan conmigo y además manejo otras organizaciones. Sí. O sea, si tú me dices que sí, no, pero es como, sería muy difícil. Pero la idea, mantenemos el ajedrez puro. 400 niños, todos aprenden el ajedrez. Ofrecemos 8 clases después de la escuela de diferentes niveles de ajedrez. Tenemos una academia los fines de semana, vamos a torneos. Sí, pero ya digo, los objetivos de unos centros otros son, por eso el ajedrez educativo. Educativo. Nosotros somos educativos, pero también vamos a campeonatos, somos campeones nacionales. Sí, son objetivos diferentes. Sí. Luego también sería conveniente, quizás, hablabas antes del Marshall. ¿Qué es el Marshall? El Marshall Chess Club. Bueno, el segundo club más antiguo de los Estados Unidos, tiene más de 100 años, funciona en una casa que era la casa de Marshall, que fue donada al club. Es un elefante blanco, porque es una casa que fue construida en 1856. Ajá. Entonces mantenerla es muy difícil. Yo soy parte del directorio. Mantener el club durante la pandemia no ha sido tan fácil, pero al mismo tiempo a todo esto está abierto solamente para personas vacunadas, que fue muy controversial, es controversial, porque estamos diciendo solamente los socios que están vacunados pueden venir a jugar ajedrez. Y mucha gente antivacuna, teníamos varias semanas consecutivas protestas afuera del club con todos los antivacunas que venían, y venía la policía y bueno, la gente no podía jugar, pero el club es un patrimonio no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Se han jugado grandes torneos ahí. Es un club chiquitito, no es tan grande, tiene 2 pisos, pero no es excesivamente grande. Es una casa antigua que tiene mucho carácter. Y bueno, es un placer poder aportar ahí, la idea es mantener el lugar. Ha tenido algunos socios muy relevantes, ¿no? Algún locutor de radio muy famoso y bastantes personas más, ¿no? Jugadores importantes han pasado Todavía por ahí. tiene el Y Dr. responsables, bueno, gente que ha estado en el mundo del cine. Duchamp jugaba, vivía al frente. Y viven celebridades en el barrio, pero un barrio que no era tan bueno, ahora viven muchas celebridades, gente del cine, y Duchamp jugaba, no sé, mucha gente no sabe que él, prácticamente dejó el arte por el ajedrez. Y luego, cuando él falleció, él donó una cantidad importante de dinero a la Fundación Americana de Ajedrez. Uh-huh. Y luego se convirtió en la organización de ajedrez en las escuelas. Bien. Pero el dinero inicial lo dio Duchamp. Mira, casualidad. Él amó el ajedrez profundamente y el Club Marshall, porque vivía ahí, caminaba todos los días, iba todos los días al club. Sí, grandes, de repente, es que en Nueva York está acostumbrado a las celebridades, la gente no les dice nada, tú ves a alguien caminando y no, hay una mezcla de toda gente, todo el mundo, idiomas, diferentes estatus o condiciones socioeconómicas, y al final, lo que yo pienso, no importa cómo vivas o dónde vivas, hay cosas que son en común en Nueva York. Los delis, donde compras comida, que se compra para llevar, y los parques.
y en la calle, estamos, o sea, y los juegos de ajedrez, juegas en las calles, las plazas todas tienen ajedrez, y puedes ver a un billonario con una persona que vive en la calle jugando, no hay diferencia. Sí, claro, no. Además, bueno, a muchas de estas figuras, el estar en el club, muchas de estas personas que luego han triunfado en la vida, el club, esa mezcla de personas de distintos ámbitos sociales y poderes económicos, les ha abierto puertas para poder para tener éxito en la vida, en su futuro, ¿verdad? Precisamente. Sí, justamente, y hemos trabajado mucho en los últimos 30 años para integrar a las minorías. Yo fíjate que no me promoví como latina, nunca, que podía, porque hay gente que dice, bueno, mejor afroamericano, nunca lo hice, porque quería integrarme y quería hacer una diferencia. Entonces no, pero obviamente también me lo hacían saber, me lo hacían, por ejemplo, gente que te digan señorita o que te digan cosas como cuando me convertí en presidenta de la Federación de Estados Unidos, alguien escribió, tipo que me atacó y dijo, oh, Sudamericana se va a robar el dinero de la federación y se va a ir a vivir a Chile con eso. Pero así como que lo daban por contado que yo iba a hacer una cosa así. Bueno, obviamente no pasó, la federación estaba muy, muy mal económicamente y cambiamos todo eso, hicimos cambios muy, muy radicales, muy positivos que hasta el día de hoy se ven, o sea, afortunadamente pudimos hacer eso. Sí, sí es un país de oportunidades, ¿verdad? Es un país de muchas oportunidades. Eh, Beatriz, ¿querías decir algo antes de que dejemos la entrevista de hoy? Sí, me gustaría agradecerte personalmente por tu labor, a Expo Chess, que hace una labor maravillosa, a ti personalmente por la oportunidad de entrevistarme y poder trabajar juntos y tener algún vínculo. Ustedes están haciendo un gran trabajo y bueno, hay que seguir Sí, adelante. bueno, Felicitaciones. te agradezco, pero somos un equipo. Quiero decir que siempre hay una cara, que es la que sale al público, como tú bien sabes, pero detrás siempre hay un equipo que trabaja, que aporta y que hace muchas cosas desinteresadamente. Mete muchísimas horas, como te pasa a ti, que no se ven en ninguna parte. Pero en fin, te lo Sí, agradezco. también son equipos de trabajo, Sí. justamente. Sí, muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Beatriz, por todo lo que has hecho, por todo lo que aportas. Puedo decir que con las personas que he hablado, cuando decía que iba a entrevistar a Beatriz, todas me han hablado maravillas de ella, me han estado hablando de sus aportaciones, han destacado sobre todo el aspecto del ajedrez social y me han remarcado algunos el tema de África, porque el trabajo suyo allí ha debido ser excepcional. Muchas gracias, Beatriz, por todo. Muchas gracias.